Muy bien, pues retomamos la historia donde la dejamos. Estamos en el año 871. El gran ejército pagano, básicamente, ha arrasado Inglaterra. Sí, solo queda un reino en pie, que es Wessex, con un rey muy joven, Alfredo. Pero es que si avanzamos un poco, hasta el invierno de 878, la situación es todavía peor. Mucho peor. Es que es el punto más bajo. Totalmente. Los vikingos lanzan un ataque sorpresa en plena Navidad, algo que rompía, todas las reglas no escritas de la guerra de la época. Y Alfredo escapa por los pelos. O sea que no es una retirada estratégica ni nada parecido. Es una huida para salvar la vida, literalmente. Exacto. Acaba escondido en los pantanos de Somerset. El último rey anglosajón libre es un fugitivo en su propio reino, con un puñado de hombres. Cuesta imaginar una situación más desesperada. Parece el final de la Inglaterra anglosajona. Y es precisamente por eso que lo que viene después es una de las remontadas más espectaculares de la historia. Pero este análisis no va solo de un rey. No, va de algo mucho más grande. Va de una transformación total. Es en este periodo, en esta época, cuando los vikingos dejan de ser solo saqueadores. ¿Y se convierten en otra cosa? Se convierten en colonos, en comerciantes, en exploradores, en fundadores de reinos. Es una metamorfosis. Y su huella se vuelve, para los estándares de la época global, van a gobernar desde Dublín hasta Kiev, comerciarán en Bagdad, en Constantinopla. Y no solo eso, es que colonizan Islandia, Groenlandia y llegan a Norteamérica casi 500 años antes que Colón. Es una expansión de verdad alucinante. Pues la misión de hoy es esa, explorar cómo esa transformación, que empieza con un rey desesperado en un pantano, acaba redibujando el mapa político y cultural de toda Europa. Así es. Pues empecemos ahí, en el barro. En Somerset, Alfredo está escondido, su ejército destrozado. De esta época viene la famosa leyenda de los pasteles, ¿no? Sí, esa que cuenta que una campesina le pide que vigile unos pasteles en el fuego y él, claro, absorto como estaba en sus problemas, los deja quemar. Y se lleva una buena reprimenda de la mujer, que no sabe que es el rey. Exacto. Obviamente es casi seguro que la historia no es real, pero es brillante, porque captura su estado mental a la perfección. Es un rey reducido a la nada. Tan distraído por el peso de haber perdido un reino que no puede hacer ni la tarea más simple, justo. Y la pregunta es la que tú decías antes. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Cómo pasas de quemar pasteles en una choza a recuperar un país entero? Es que parece imposible. Pues a ver, lo hace con una voluntad de hierro y sobre todo con mucha inteligencia. Organiza una guerra de guerrillas desde su base secreta en Athelney, en los pantanos. Golpes rápidos, ¿no? Contra patrullas, líneas de suministro. Sí, para desgastar al enemigo. Y en mayo de 878 siente que ha llegado su momento. Emerge de los pantanos y convoca a todos los hombres leales en un lugar llamado la Piedra de Egbert. Y la gente acude. La crónica anglosajona lo describe de una forma muy poética. Dice que lo recibieron como si hubiera resucitado de entre los muertos. Es que debió de ser un momento increíble, totalmente de película. Y con ese ejército, que era improvisado pero estaba lleno de moral, se enfrenta al líder vikingo, Guthrum. En la batalla de Edington. La batalla de Edington. Y ahí la clave de la victoria de Alfredo fue una táctica clásica pero ejecutada a la perfección. El muro de escudos, una formación defensiva casi impenetrable. Exacto. Aguantaron las cargas feroces de los vikingos hora tras hora, hasta que estos se agotaron. Y solo entonces Alfredo ordenó el contraataque. La victoria fue aplastante. Vale. Guthrum se rinde, lo tiene acorralado. Y aquí es donde cualquiera en esa época habría esperado una masacre. Ejecuciones, venganza, lo normal. Y eso, precisamente, es lo que convierte a Alfredo en el Grande, que no hace lo normal. En lugar de venganza, aplica una genialidad política con el Tratado de Wedmore. A mí esto es algo que me choca. A ver, Alfredo acaba de ganar, los tiene contra las cuerdas. ¿Por qué en ese momento de máxima ventaja decide cederles casi la mitad de Inglaterra? Suena locura. Porque era un realista. Sabía que los vikingos eran demasiados para expulsarlos a todos. Ya eran parte del paisaje, ¿sabes? Era imposible echarlos. Una guerra de desgaste que no podía ganar. Claro. Así que en lugar de luchar una guerra interminable, les cede formalmente el control del noreste de Inglaterra, un territorio que a partir de entonces se conocerá como el Danelaw. La ley danesa. Eso es. Pero a cambio exige algo que para él era mucho más valioso que la tierra. La paz y, sobre todo,
que Guthrum y sus 30 nobles más importantes se bauticen. Y Alfredo mismo sería el padrino de bautismo de Guthrum, un gesto simbólico potentísimo. Sí, pero se lo tomaron en serio. Me cuesta creer que un guerrero que cree en Odín y el Valhalla de repente abandone a sus dioses por un bautismo impuesto por su enemigo. ¿No fue solo un gesto político vacío? A corto plazo, es muy posible que para Guthrum fuera solo eso, un gesto para salvar la vida, pero Alfredo jugaba a largo plazo. ¿En qué sentido? El bautismo borraba la principal línea divisoria, la religiosa, la cultural. Un vikingo cristiano ya no era un pagano invasor. Claro, ya podía casarse con una mujer local, integrarse, comerciar. Era el primer paso para transformar a los invasores en vecinos. Pero Alfredo no era ningún ingenuo, sabía que la paz era frágil. Y por eso se puso a convertir Wessex en una auténtica fortaleza. De una forma increíblemente metódica y planificada. Creó el sistema de burgs, que es... Una red de ciudades fortificadas, ¿no? Sí, pero imagina una red nacional de seguridad. Más de 30 ciudades amuralladas, una cada 30 kilómetros aproximadamente. La idea era que, estuvieras donde estuvieras en Wessex, nunca te encontraras a más de un día de camino de un lugar seguro. Es una obra de ingeniería militar y social a una escala que no se había visto en la isla desde los romanos. Desde luego. Y no solo construyó muros, también reformó el ejército con un sistema de rotación, para tener siempre hombres en armas. Algo muy parecido a un ejército profesional, que era algo revolucionario. Y, por si fuera poco, era un erudito. Esa es la faceta que lo completa y lo hace tan fascinante. Se lamentaba del colapso de la educación por las invasiones, así que él mismo aprendió latín y se puso a traducir obras de filosofía e historia al inglés antiguo. Para que su pueblo pudiera leerlas. Y encargó la Crónica anglosajona, que es nuestra principal fuente escrita para todo este periodo. Sin él, es muy posible que el concepto mismo de Inglaterra como una identidad cultural y política unificada simplemente no existiera. Increíble. Así que, mientras Alfredo reconstruye su mitad del país, la otra mitad se convierte en el Danelaw. ¿Qué pasa allí? Los vikingos que se asientan se mezclan con los anglosajones. Totalmente. Se convierten en granjeros, artesanos, comerciantes. Y esa mezcla fue tan profunda que alteró el ADN del idioma inglés. ¿Ah, sí? Las palabras. Hay un montón de palabras que usamos hoy que vienen del nórdico antiguo. Sí, pero es que no son palabras exóticas, son palabras del día a día. Sky, cielo, egg, huevo, window, ventana, knife, cuchillo, husband, marido. Son todas de origen nórdico. Vale, eso es interesante. El típico préstamo de palabras. Pero es que fue mucho más allá, y esto es lo verdaderamente alucinante. Cambiaron la gramática. ¿La gramática? Sí, los pronombres personales, que son como el esqueleto de una lengua. They, them y their. Ellos, les, su. No son anglosajones, son vikingos. Reemplazaron a los pronombres anglosajones originales. ¿En serio? Los pronombres. Daba por hecho que serían palabras de barcos o de guerra, pero algo tan fundamental como ellos. Es que eso demuestra un nivel de integración total. Es una huella imborrable. Y se ve en el mapa. Cualquier pueblo en Inglaterra que termine en by, que significa aldea, o thorp, asentamiento, delata un origen vikingo. Derby, Grimsby, Whitby. Puedes dibujar el mapa del Danelaw solo siguiendo los topónimos. Exacto. Y supongo que esa misma sed de tierra y asentamiento es lo que les llevó a mirar todavía más lejos. Claro, porque mientras todo esto pasaba en Inglaterra, otros grupos no estaban mirando hacia allí. Sus barcos apuntaban al oeste helado primero, Islandia. Sí, la colonizan a partir del 870. Y lo que buscaban allí era tierra libre y sobre todo escapar de los reyes. ¿Cómo que escapar de los reyes? Muchos de los primeros colonos eran familias que huían de la creciente autoridad de reyes como Harald Cabellera Hermosa en Noruega, que estaba unificando el país a la fuerza. O sea que buscaban libertad. Buscaban una sociedad sin un poder centralizado. Y en Islandia fundaron una especie de república. Y crearon algo único, el Althing, en el año 930. Una asamblea general. Sí, para crear leyes, resolver disputas. Se considera uno de los parlamentos más antiguos del mundo. Y sigue funcionando hoy en día. Y desde Islandia dan el siguiente salto. Un salto protagonizado por un personaje con un gran sentido del marketing, por cierto. Eric el Rojo.
Un personaje de saga total, exiliado de Noruega por asesinato, luego exiliado de Islandia por otro asesinato. Tenía un carácter complicado por lo que parece. Desde luego. Y en su segundo exilio navega hacia el oeste y encuentra una tierra inmensa, cubierta de hielo en su mayor parte. Y para atraer colonos, en un golpe de genio publicitario, la llama Groenlandia, la Tierra Verde. Un nombre bastante optimista. Pero funcionó. Consiguió convencer a varias familias para que se establecieran allí, en 2 asentamientos que, increíblemente, sobrevivieron casi 500 años. Es que hay que pararse a pensar en la pura audacia que supone eso, lanzarse a ese océano en un barco abierto, sin mapas, sin brújula, solo siguiendo el sol y las estrellas. Es casi inconcebible. Y la audacia continúa con su hijo, Leif Erikson. Que va todavía más lejos. Llega a un lugar que llama Vinland. América del Norte, alrededor del año 1000. Y que nadie piense que esto es un mito o una saga. Tenemos la prueba arqueológica irrefutable en Lance Aux Meadows, en Terranova, Canadá. Allí se encontraron los restos de un asentamiento nórdico. Exacto. Cabañas, una forja, todo datado por radiocarbono, precisamente en esa época. No hay ninguna duda. Estuvieron allí. Entonces, la gran pregunta es la obvia. Si llegaron 500 años antes que Colón, ¿por qué no se quedaron? Porque no hay una nueva Noruega en América en lugar de una nueva Inglaterra. Pues por 2 razones clave, la distancia y la demografía. Vinland estaba demasiado lejos de sus bases en Groenlandia. Era casi imposible sostener una ruta de suministro o traer suficientes colonos. Y a diferencia de Islandia, América no estaba vacía. Exacto. Se encontraron con los pueblos nativos, a los que en las sagas llaman Skrallings, y los conflictos fueron constantes y muy violentos. Eran demasiado pocos y estaban demasiado lejos para ganar esa guerra. Vale, mientras unos se lanzaban al hielo del Atlántico, otros miraban en la dirección completamente opuesta, hacia el este. Los vikingos suecos, los Rus. Así es. Su objetivo no era la tierra, sino el comercio. Usaron los grandes ríos de la actual Rusia, el Dnieper y el Volga, como si fueran autopistas. Para llegar a los 2 mercados más ricos del mundo. Constantinopla y Bagdad. Y cuando los ríos no conectaban, tenían que hacer portajes. Arrastrar los barcos por tierra. Sí, durante kilómetros. Ponerlos sobre troncos y arrastrarlos con bueyes o a pulso hasta el siguiente río. Una hazaña de ingeniería y de fuerza bruta. ¿Y qué comerciaban en esos mercados de lujo? Productos del norte. Pieles de marta, de zorro, miel, cera y, sobre todo, esclavos. Capturaban esclavos en sus incursiones y los vendían en los mercados del sur. Y a cambio conseguían plata árabe, seda bizantina, especias. Exacto. De hecho, se han encontrado miles de monedas de plata árabes en Suecia. Y tenemos un relato fascinante de un diplomático árabe, Ahmad ibn Fadlan, que se los encontró en el Volga. ¿Y qué cuenta de ellos? Horrorizado por su higiene. ¿En serio? Sí, relata cómo por la mañana se pasaban un único cuenco con agua para lavarse la cara y sonarse la nariz, uno detrás de otro. O sea que el cliché del vikingo rudo y algo sucio tiene una base histórica bastante sólida por lo que parece. Parece que sí. Pero su fama como guerreros era legendaria y llegó a oídos del mismísimo emperador de Bizancio. Que desconfiaba de sus propias tropas. Claro, la corte bizantina era un nido de intrigas y traiciones, así que decidió contratar a estos nórdicos como su guardia personal de élite. Así nació la Guardia Varega. ¿Y por qué ellos? ¿Qué les hacía tan fiables? Que eran mercenarios puros. Su lealtad no estaba con ninguna facción política, sino únicamente con el hombre que les pagaba el oro. Eran los guardaespaldas perfectos, feroces, apolíticos e incorruptibles. Y estos mismos Rus son los que fundan ciudades como Kiev y Novgorod. Sí. La élite vikinga se fusiona con la población eslava local, adoptan su idioma, su religión y acaban dando su nombre a la propia Rusia. El origen de Rusia es, en esencia, vikingo. Esa idea de asimilarse, de convertirse en otra cosa, me lleva directamente a Normandía, porque ahí la transformación fue casi a la velocidad de la luz, ¿no? Fue rapidísima. La historia es muy parecida a la de Alfredo y Guthrum, de hecho. Un líder vikingo, Rollo, asolaba la costa francesa sin piedad. Hasta que en el año 911 el rey de Francia le ofrece un trato. Mira, te doy todas estas tierras en la desembocadura del Sena,
te nombro duque y a cambio tú y tu gente me defendéis de otros vikingos que vengan a saquear. Y esas tierras se convirtieron en Normandía, la tierra de los hombres del norte. Exacto. Y en apenas 2 generaciones los descendientes de Rollo ya no hablaban nórdico, hablaban francés. Eran cristianos devotos y construían catedrales y castillos de piedra. Pero conservaron ese espíritu guerrero. Intacto. Se convirtieron en la aristocracia feudal más formidable y expansionista de toda Europa. El hilo conductor de toda esta transformación, en todas partes, parece ser la conversión al cristianismo. Es el punto de inflexión. Sin duda. Era el ticket de entrada a la Europa medieval, a la diplomacia, al comercio a gran escala. Lo vemos en Dinamarca con Harald Bluetooth. En de la tecnología, ¿no? Siempre me ha parecido una conexión curiosa. La misma. La tecnología se llama así porque su inventor quería unificar dispositivos diferentes, igual que Harald unificó a las tribus de Dinamarca. El logo de Bluetooth son sus iniciales, la H y la B, en runas. ¡Qué bueno! Y en Islandia la conversión fue casi democrática. En el año 1000, para evitar una guerra civil entre paganos y cristianos, el Parlamento, el Alþing, votó. Votaron para decidir su religión. Sí, decidieron adoptar el cristianismo como religión oficial, pero con una cláusula muy pragmática, permitiendo el culto pagano en privado. Una solución increíble. Y toda esta era de poder y transformación culmina en una figura que lo une todo. Knut el Grande. Knut es la cima del poder nórdico. Conquista Inglaterra en 1016 y crea un auténtico imperio del Mar del Norte uniendo las coronas de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Pero lo fascinante de Knut es que no gobierna como un conquistador vikingo de la vieja escuela. Para nada. Gobierna como un sabio y piadoso rey cristiano europeo. Respeta las leyes, protege a la Iglesia, fomenta el comercio. Es un estadista consumado. De él nos llega esa famosa leyenda de que se sentó en la playa y le ordenó a la marea que se detuviera, que normalmente se interpreta como un acto de arrogancia. Y es justo lo contrario. La historia original es una lección de humildad. Knut lo hizo para demostrar a sus cortesanos que no paraban de adularle que el poder de un rey es terrenal y limitado. Y que solo Dios tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Exacto. Es el símbolo perfecto de la transformación final, del guerrero que impone su voluntad por la fuerza al rey cristiano que comprende los límites de su propio poder. Así que, a mediados del siglo XI, el panorama es increíble. Los nórdicos y sus descendientes están literalmente en todas partes. Sí, han dejado su huella desde las costas de América hasta las puertas de Bagdad y las murallas de Constantinopla. Han pasado de ser el terror de Europa a ser una parte fundamental de su estructura de poder. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Totalmente. Su mayor éxito es también el principio del fin de su identidad como cultura distintiva. Al tener éxito, al integrarse, al cristianizarse, dejan de ser vikingos. Se convierten en ingleses, en normandos, en rusos. Exacto. La cultura que los hizo únicos se diluye en las mismas sociedades que ellos ayudaron a forjar. Y este escenario nos deja en la antesala de un año que lo va a cambiar todo, el año 1066. El tablero está preparado. El trono de Inglaterra, que es la joya de la corona de la era vikinga, queda vacante. Y hay 3 pretendientes. 3. Un conde inglés, Harold Godwinson. Un rey noruego, Harald Hardrada, que es el último gran rey guerrero de la vieja escuela vikinga. Y un duque de Normandía, Guillermo, descendiente de vikingos completamente transformados. Así que la cuestión que queda en el aire y que definirá el futuro de Inglaterra y de Europa ya no es si un vikingo ganará el trono. No, la verdadera pregunta es, ¿qué clase de vikingo lo hará?